Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. Continuamos en la semana de los emprendedores, de las micro y de las pequeñas empresas, apoyando en esta reapertura económica, brindándole consejos, asesoría, propuestas de nuestros invitados para poder no solo compartir su vivencia, su experiencia, sino facilitarle consejos utilitarios, prácticos que le permitan mejorar, desarrollar o emprender. Y en esta oportunidad contamos con un gran amigo de nuestro programa, un asesor, un consultor empresarial, el licenciado Emilio Edi Enríquez, quien es consultor, quien es un asesor, quien es un coach empresarial, ha sido presidente de varias gremiales empresariales, posee diferentes especializaciones, posgrados, maestrías, que nos van a permitir tener una visión diferente de toda esta multiplicidad de sectores que estamos invitando para que nos compartan cómo ha sido la experiencia de la pandemia del COVID-19, cómo se adaptaron, cómo se sobrepusieron y cómo están ahora desarrollando esta etapa de la reapertura económica en beneficio de El Salvador. Licenciado, bienvenido. Gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias por invitarme a tu programa, Ricardo, y desde ya pues estamos a las órdenes para tus preguntas. Licenciado, compártele a nuestros amigos televidentes y cibernautas quién es Emilio Edi Enríquez, cuál ha sido su formación, por qué decidió estudiar esa carrera tan apasionante como el mercadeo, que genera una serie de conocimientos y habilidades que le generan también la oportunidad de desarrollarse con múltiples competencias en la vida nacional. Bueno, muy bien. Como la mayoría de salvadoreños de nuestra edad, yo nací en el campo, al interior de la República, luego migramos a la ciudad y comenzamos a estudiar en la universidad. Una vez que uno va estudiando en la universidad, pues van apareciendo diversidad de oportunidades. Y mi primera fase es como empleado en diferentes empresas, compañías, instituciones, y hago pues toda una carrera administrativa, comenzando desde las posiciones más bajas, ¿verdad?, de piso, hasta llegar a los niveles de dirección de las empresas. Cuando ya experimento pasar por jefaturas, gerencias, direcciones, vicepresidencias, gerencias generales y presidencias de varias instituciones, pues también uno tiene la idea de independizarse. Yo me independicé hace 25 años, llevamos un cuarto de siglo al frente de la primera empresa que creamos en términos familiares, que dicho sea de paso, hace 25 años que fundamos la primera empresa nuestra, pues tampoco sabía que era una empresa familiar porque yo no tenía estudios sobre esa cuestión, ¿verdad? Y entonces uno comenzaba por lo que uno sabía. Normalmente, como hemos comenzado la mayoría de emprendedores. Si hoy volviera a intentarlo, no lo haría igual, pero eso no es posible, o sea, porque eso ya es pasado. Y prácticamente venimos a recorrer los caminos que ya otros consultores habían recorrido y comenzamos a investigar, a indagar y fuimos descubriendo que los conocimientos que nos daba la universidad en aquel momento eran insuficientes totalmente, pero totalmente, ¿verdad? Yo pertenezco a la generación de los que estudiamos con separatas en la Universidad de El Salvador. O sea, nunca tuvimos el privilegio de tener un libro original en nuestras manos, ¿verdad? Que no fueran los libros que estaban en la biblioteca, que todos eran pasados de moda, todos, ¿verdad? Ahí se leía Kant, se leía Hegel, o sea, se leía todo lo que era de un siglo anterior.
Y entonces se apareció el tema pues de vincularnos en la empresa con las oportunidades, y las mismas oportunidades nos fueron generando la obligación de tener que mejorar en el conocimiento. Ya las herramientas, las metodologías que habíamos aprendido del siglo anterior eran insuficientes y ya no aplicaban. Entonces comienza la carrera de prepararse, trabajar y prepararse otra vez, como lo había hecho ya en la primera fase. Y de esa manera la empresa comienza también a encontrar el rumbo, a encontrar el camino. Porque a fuerza de ser sincero, la empresa tampoco tenía muy claro hacia dónde apuntaba. Lo único que nosotros sabíamos es que yo venía en mis últimos años de trabajar para varias compañías aseguradoras locales e internacionales, y era yo en donde creía que podíamos triunfar, en el área del corretaje de seguros. Y así nos iniciamos. La empresa nuestra, Condeca, Consultores de Centroamérica y el Caribe, pasa por todas esas fases, ¿verdad? Es más, yo ni siquiera sabía cómo se registraba una empresa. No, no lo sabía, o sea, porque en la universidad tampoco nos lo habían enseñado, pues. Le enseñan una cantidad de cosas, pero no le enseñan a uno el mundo de la practicidad, el día a día, ¿verdad? Entonces, como si todos fuéramos a ser empleados, o sea, como que nadie va a intentar hacer su emprendimiento. Y así de esa manera le fuimos dando forma y figura a la empresa. Al principio, técnicamente, no sabíamos ni cuánto cobrar, pues va. Así estaba la situación de grave, o sea, nos llamaban, ¿verdad? Y nos decían, mire, fíjense que tenemos este y este problema en la empresa. Y entonces nosotros siempre dijimos sí a todo lo que nos decían. Y luego salíamos a subcontratar a los especialistas a resolver el problema, porque la empresa no tenía un rumbo concreto. Ahí hacíamos de todo y veíamos de todo, ¿verdad? Si alguien buscaba, ¿verdad?, para que le ayudaran en A, le ayudábamos, en B, le ayudábamos. Con el tiempo, pues sí, fuimos entendiendo que el asunto no era así. Nos fuimos vinculando con las experiencias de Europa, con las experiencias de Norteamérica, con las experiencias de Sudamérica, y entonces ya uno ya va viendo el esquema de manera diferente. Y luego uno va descubriendo otras oportunidades. Pero insisto, tenemos una cantidad de problemas como pymes, como micros, como emprendedores, difíciles de resolver, por pequeños que sean. Solo voy a tomarme medio minuto, Ricardo, para expresar. Ni siquiera sabíamos cómo se le ponía el nombre a una empresa, porque nosotros creíamos que uno le podía poner como a uno se le ocurriera, y no es así. Cuando fuimos al registro, porque igual los abogados cobraban bien caro al hacer todo el trabajo, y le decían a uno, pero si usted va al CNR, ¿verdad?, a averiguar todo esto, pues le voy a cobrar más barato. Y entonces yo fui personalmente al CNR, y cuando quise reservar el nombre, porque uno iba, lo reservaba y luego regresaba, póngalo en la escritura, démela y la voy a ir a inscribir. Y entonces cuando yo llegué y quise inscribir a Condeca, no se podía. Pregunté, ¿por qué no se puede, verdad? Ah, es que ya hay otra que se llama parecido. No, pero parecido no es igual. Y al final me dijo el muchacho, él me resolvió el problema, el del registro, me dijo, póngale Consultores de Centroamérica y el Caribe, ¿va? Ya va a ser diferente, ¿no? Y con eso ya pasa la escritura. Con eso pasa, me dijo. Ah, va, perfecto. Entonces salí corriendo donde el abogado, que por cierto estaba a la vuelta del CNR, y le llevé el papelito y le dije, hágame ya la escritura que la voy a ir a inscribir. Y así nace Consultores de Centroamérica, porque me han preguntado varias veces, ¿y por qué lo del Caribe? A veces da hasta un poco de pena, pues, ¿verdad? Decir que le pusimos así porque no había forma de inscribir el nombre. No Y era por una visión empresarial, Eddie. no, en absoluto, Ricardo, en absoluto. O sea, ni idea de lo que era globalización ni nada de eso, ¿no? Así nacemos, y el emprendimiento realmente lo iniciamos con mi esposa. Ya, esos fueron los primeros 2 empleados que tuvo la compañía. ¿Cómo Ya, ha mi sido esa esposa y yo. etapa, Eddie, de la incorporación de la familia? La mayoría de negocios y de emprendimientos son micro y pequeños, en los cuales la familia se involucra y tiene su subsistencia a través de este emprendimiento. ¿Cómo podrías compartirle a nuestros amigos televidentes y cibernautas lo que ha sido
el que la familia se incorpore y algo muy importante que creo que no se conversa en estos programas de televisión, la sucesión familiar, que es una etapa que ahora tú estás viviendo también ya con 25 años de trayectoria. Excelente, Ricardo. Mira, nosotros como país, como región, seguimos viviendo las mismas prácticas. Seguimos hablando de empresas familiares, pero en realidad no lo son. Son empresas en donde concurren los familiares a hacer posible la vivencia de la empresa, pero ni siquiera tienen una acción en la empresa. Gracias infinitas al Señor, porque no fue porque nadie nos dijera. Nosotros sí le dimos acciones a nuestros hijos y a mi esposa también. Pero no es porque yo fuera inteligente y había sacado ya un posgrado, no. Eso lo fui a hacer después. Eso lo fui a hacer después. Y entonces después me fui enterando de lo que habíamos hecho bien y de lo que quedaba pendiente de hacer. Si las personas van a fundar una empresa familiar, van a iniciar un emprendimiento, hoy sí les podemos ayudar. Hoy sí estamos en capacidad de ayudarles, porque hemos recorrido todo un camino durante 25 años que va más allá del libro. O sea, ya no es by the book, ya no. Es una situación que tiene que ver con la experiencia. Por ejemplo, en un momento te voy a mostrar el libro Manos a la Venta. Igualmente, son aspectos que los hemos descrito y consignado en un libro, pero que es más que teoría, es la experiencia. O sea, y cuando nosotros vamos a las pymes y a trabajar con ellos, es que no tienen que preocuparse por el pago. Es más, si no tienen, nosotros mismos les vamos a ayudar a buscar de dónde nos van a pagar. Y si finalmente no encontramos de dónde nos van a pagar, pues estamos obligados a hacerlas producir más para que nos puedan pagar con el app, con lo que van a facturar más de lo que venían facturando. Es una nueva visión, ¿verdad? Es una visión que tiene que ver con mirar para adelante y caminar para adelante y vivir para adelante. Hoy que estoy escribiendo mi segundo libro, ¿verdad? O sea, veo con más claridad las cosas. Porque el segundo libro que estoy escribiendo está relacionado con los sueños. Tú tenés sueños, yo tengo sueños, todos tenemos sueños, en la normalidad y en la anormalidad. En pandemia o fuera de la pandemia, pero todos tenemos sueños. Entonces, para un pymes, para un micro, para un emprendedor especialmente, que cómo nace, solo. Y ahí comienza el primer error. Ahí comienza el primer error. ¿Cuántos emprendedores conoces tú o conozco yo que lo primero que han hecho es poner esto en las manos del Señor? Muy pocos. ¿Cuántos emprendedores conocemos que lo primero que han hecho es buscar a una persona que les ayude? Porque el abogado tristemente, y no lo digo con arrogancia, pues, pero tristemente nos ayudó a hacer la escritura con tanta buena suerte que te consigas un buen abogado. Porque los demás tienen un formato y sobre ese formato van a escribir, te hacen la escritura, te cobran y hasta luego. Así no es el negocio. Así no es el negocio. Y por eso es que los abogados van a desaparecer. Sí, ya está, o sea, porque son de las profesiones elegibles a la robotización. Pero no se preocupan todavía, porque hay muchos de ellos que siguen con la arrogancia de que la profesión de ellos no se puede. ¿Cómo no? Si la mayoría de profesiones se pueden robotizar. ¿Por qué? Porque son repetitivas. Entonces, bueno, regreso a tu pregunta. Ok, entonces, ¿qué pasa? Uno de los primeros aspectos es que nosotros tenemos que iniciar el emprendimiento, pero con un equipo de personas. Yo no soy bueno en finanzas. Sí, por supuesto que yo sé que es una partida, un balance, una tabla de pérdidas y ganancias. No, y tú y yo lo sabemos, pues. Pero ni tú ni yo somos especialistas en finanzas. No hay como escuchar y dejarse guiar por un especialista en finanzas que, hombre, hasta gusto da, ¿verdad? Escuchar todo lo que le plantean a uno. Yo, si quiero hablar del crimen en El Salvador, yo no voy a ir donde mi mecánico, pues.
ni voy a ir donde, no, yo voy a ir donde un especialista y yo ya sé cómo se llama Ricardo Sosa. Ahí voy a ir yo. Cuando yo quiera saber, ¿verdad?, de cómo está el contexto, ¿verdad?, de la seguridad en El Salvador y no solo la criminología, pues voy a ir donde un experto. Igual sería eso. Yo me quiero comer una buena hamburguesa, voy a ir donde el especialista de hamburguesa. Yo me quiero comer un buen arrocito, ¿verdad? Con frijolitos, ¿verdad? Llamado casamiento y mire, y fíjese que lleva unas gotitas de esto. Ahí voy a ir. Entonces, lo que ocurre es que tampoco las instancias del Estado, el gobierno en general, tampoco son proclives para ello. Tampoco. Y por eso es que vivimos en la informalidad. Bueno, tú igual que yo conocemos cifras que hemos visto en otros lugares, en otros foros. ¿Y qué se dice? Mire, el 98% de empresas en nuestro país aproximadamente son pymes. Sí, pero de ese 98%, el 96% son micros y pequeñas empresas. Y de ese 96, el 96% son informales. De ahí entonces que al ir traduciendo la fórmula es donde sale aquella cifra que se ha manejado por mucho tiempo que no tiene respaldo. De que cuántos son los informales y cuántos los formales. No hay forma de establecerlo. Entonces lo que se hace es que se tiran, ¿verdad?, cierta fórmula, se hacen ciertos cálculos y se dan ciertas estimaciones. Pero por supuesto que no hay ninguna duda que la tasa de mortalidad de las pymes, de las micro y de las pequeñas es altísima. Y hoy con la epidemia, disparada, pero totalmente hacia arriba. Entonces viene un tema. ¿Dónde reside la seguridad? ¿Vale? Tú que eres criminólogo, ¿dónde reside la seguridad del Salvador, además de toda tu área? En las micro y pequeñas empresas. Ahí está la seguridad. O sea que si el gobierno en realidad pretende, presume y quiere resolver el problema de la seguridad, además de hacer todos los esfuerzos técnicos y tecnológicos que por tu lado le das, o sea, pero ¿y qué hace con las pymes? ¿A dónde se genera el más alto nivel de empleo? En las pymes. ¿A dónde se genera el mayor nivel de seguridad? En las pymes. Si realmente queremos un país de propietarios, pues entonces hagamos 1 millón de pequeñas empresas, pues. ¿Por qué no? Pregunto, ¿por qué no? Con $1.000 millones, ¿cuántas pymes hubiéramos fundado y las hubiéramos sustentado, pero de lujo, de lujo? Y entonces sí estaríamos comiendo pupusas bajo estándares de calidad. Eso es lo que enseño en la universidad. Eso justamente en mi etapa como docente, que igualmente llevo ya cerca de 25 años ejerciendo, o sea, es motivar a los alumnos, ya no salga a buscar trabajo, porque no hay. Es que no hay. Pronto vamos a tener el egreso de 75,000 bachilleres de parte del sistema educativo. ¿Acaso no es un problema para ti dentro de tu análisis? ¿Cómo no? Por supuesto que lo es. Porque si hasta junio se estima que hemos perdido aproximadamente 85,000 empleos formales, ¿cuántos vamos a perder de aquí a diciembre? No hay forma de pensar que los vamos a ganar. Ese solo es un discurso político. No, el tema es, bueno, pero entonces, ¿cómo podemos resolver el problema? Fomentando las pymes, pero de verdad fomentándolas. Pero si de cada $1,000 que le vamos a destinar a eso, $900 se los va a gastar la burocracia, pues no tiene sentido. Porque al pymes con tanta suerte le va a llegar el 10% de lo que le asignaron al proyecto. Entonces, esto, bueno, mira, que es preocupante saber que, y no la misma CONAMIP ha acompañado a los pymes ahí a demandarle a un alcalde, que no vamos a decir nombre por respeto, para que pague. Y no nosotros estamos en esa lista. Yo no fui a manifestarme, pero nosotros estamos en esa lista. Y debo decirte que estamos en esa lista desde hace 3 años y no nos terminan de pagar. Y entonces uno dice, pero ¿y entonces en qué clase de mundo estamos? Los políticos utilizan un discurso por un lado, pero por el otro lado no nos pagan. Como somos pymes, nos hacen lo que quieren. No debería de ser así. O sea, debería ser todo lo contrario. Entonces vamos.
¿Qué tenemos que hacer todos los pymes, los micros, los emprendedores? Unirnos, eso es lo que tenemos que hacer, unirnos. Y yo desde ya te voy a dejar mi correo, te voy a dejar mi teléfono, ¿verdad? Y todo el pyme que quiera ayuda, nosotros la vamos a dar. Tenga o no tenga dinero, ¿eh? Tenga o no tenga, nosotros le vamos a dar. Primero vamos a salir a buscar, a ver a dónde le conseguimos financiamiento. Pero si no lo conseguimos, siempre se lo vamos a dar. ¿Y cuál es el compromiso? Que tiene que vender más, producir más. ¿Para qué? Para poder pagar los servicios de un consultor o de un grupo de consultores. Yo veo en las pymes una gran oportunidad, pero esa gran oportunidad está inscrita en unas palabras que escribió Peter Senge, la danza del cambio. Hoy es el momento. Hoy es el momento para la verdadera danza del cambio. Hoy es el momento para ponerse, ¿verdad?, manos a la venta. Hoy es el momento. Es que no es ni mañana ni pasado. Hoy es el momento de ponerse manos a la venta. Pero si nosotros seguimos pensando que otro me va a venir a resolver mi problema, no es así. Nosotros corremos cuentas a nivel de país y nos hemos regionalizado sin invertir $1. Porque sería arrogante de mi parte decirte a ti o a tu audiencia, sí, nos costó 1 millón, 2 millones la campaña. No nos ha costado nada. Nada. ¿Y cómo nos hemos regionalizado? A través de nuestros clientes. ¿Ya? O sea, nuestros clientes se fueron para Honduras y nos dijeron, ¿verdad?, ¿nos podría acompañar a Honduras? Pues hombre, la respuesta natural, por supuesto que lo podemos acompañar. Y así nos llamaron para ir a Guatemala y fuimos a Guatemala. Igual nos llamaron para ir a Nicaragua y fuimos a Nicaragua. Y aquí viene lo curioso. Igual nos llamaron para ir a Haití y también fuimos a Haití. Esa era mi pregunta, si se había cumplido, si había sido profético la inscripción al Caribe. Vaya, ahora te lo comparto, lo que muy poca gente sabe, pero es que mira, esta es una bendición. Es que no es que porque nosotros seamos más inteligentes. De hecho, tú y yo conocemos empresas en nuestro país que tienen unos recursos, pero increíbles. Pero ninguna de esas tiene los recursos que tú y yo tenemos. Ninguna. ¿Ya? Entonces, vaya, bajo esa figura, le hemos venido ayudando a cantidad de empresas, pero sin hacer bulla. Mire, desarrolle. Yo he participado en capacitar 7,000, 8,000, 10,000 vendedores. Ningún vendedor te puede decir, ninguno, que yo le he enseñado mal, ninguno. Otra cosa es si no lo ha hecho bien. Pero a todos se les ha enseñado, ¿verdad? Dele gracias a Dios. Formule su camino. Agárrese de la mano de quien corresponde. Estúdiese. Prepárese. Sea responsable socialmente. Que solo porque yo no soy una empresa grande boto la basura donde me da la gana. No, tampoco. Y que yo me voy a seguir pasando el semáforo en rojo. Tampoco. Si es que o tenemos hijos, o tenemos nietos, o tenemos parejas. Pero hombre, que no podemos seguir en una sociedad así. Entonces, tenemos que trabajar con nuestras pymes, pero de la base. ¿Ya? De la base. Y de la mano del conocimiento. Porque ahora ya no es posible hacer pymes rentables sin conocimiento. Todas las pymes necesitan conocimiento. Y cada vez necesitan conocimiento más especializado. Y cada vez necesitan más apoyo tecnológico. Ahora hasta la señora más humilde, ¿verdad?, ahí en su canasto de tomates y de cebolla, tiene un aparatito para comunicarse, ¿verdad? No importa que sea Huawei, que sea lo que sea, que no importa. Pero tiene comunicación, tiene conectividad. Entonces, necesitamos, por ejemplo, que las pymes tengan acceso, pero acceso real al Internet, pero no a los costos actuales. Así no. Hacemos un corte y al regresar seguiremos conociendo más de la trayectoria, de la vida del licenciado Emilio Eddie Enríquez, quien nos está compartiendo su experiencia empresarial, su vivencia y su testimonio. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Regresamos.
Gracias por continuar con temas y debates en esta semana del emprendimiento dirigida y enfocada a los micro y a los pequeños empresarios a través de diferentes panelistas que nos comparten su testimonio, su experiencia, buenas, malas y también esas grandes oportunidades para emprender, para mejorar, para relanzarse. En esta oportunidad, el licenciado Emilio Eddie Enríquez, quien es consultor empresarial, quien nos ha compartido parte de su trayectoria de vida. Licenciado, hay una faceta que ya usted la exponía en el primer segmento, y es sobre cómo decide usted lanzarse a la parte de la escritura. Ser un escritor ya es salir de millones de personas en el mundo que no se animan a transcribir esa experiencia, esa vivencia, compartir el conocimiento. ¿Cómo surge este primer ejemplar? Muy bien, gracias. Bueno, el ejemplar nace como producto de un planeamiento de vida. Hace algunos años aprendí de mis maestros a planear y en el planeamiento, por supuesto, uno pone, ¿verdad?, sus metas de año con año. Y de bastantes años atrás, yo siempre puse la meta de escribir un libro. Así como muchas personas ponemos viajar, comprarse un auto, cambiar de casa, etcétera, pues yo ponía el libro, pero cuando hacía la revisión en diciembre, pues no lo había logrado, lo tachaba y lo ponía en el año siguiente. Fácil, ¿verdad? Pero luego uno va cayendo en cuenta que uno no es correcto, porque yo tengo bastantes años de ser conferencista y uno dice muchas cosas en las conferencias. Y uno le dice a los oyentes, a las personas que asisten, ¿verdad?, que hay que decir la verdad por sobre todas las cosas, que hay que cumplir con lo que uno promete. Pero yo ni estaba cumpliendo, ¿verdad? Ni estaba diciendo la verdad. Entonces un día, pues igualmente tomé la decisión de comenzar a escribir y me llevó 2 años la experiencia. Yo nunca había escrito un libro. Este fue mi primer libro. Entonces, cuando yo comencé a escribir este libro, yo lo que había hecho era tesis, tesinas, monografías, como todo lo que hemos pasado por la universidad haciendo ese montón de desgaste de papel y tinta, ¿verdad? Pero bueno, llegó este momento y comencé yo ya a hablar en serio y comencé a planear en serio. Y cuando yo había terminado el libro, hice todo al revés. Cuando yo ya había escrito el libro, entonces me puse a averiguar con otras personas y me dijeron, mira, esto es bien sencillo escribir un libro. Así. Y eso, contratate un buen periodista, pero un periodista que tenga grado académico. De esos que no tienen grado académico, no contrates. Estoy relatando lo que me dijeron. Ajá. Y esa persona te reunís unas 3, 4 veces que te reunás. Hasta ahí puede ser en el Mr. Coffee, alguna cosa así, ¿verdad? Con grabadora y vos le vas diciendo lo que querés que aparezca en el libro. Y esa persona te lo va a hacer. Después te va a dar el borrador, vos solo lo checás, decís que estás de acuerdo, que está bien, lo firmás y lo publicás. Eso sí, le pagás el honorario al periodista. Me pareció de mal gusto, a mí. Mal gusto hacer eso con los consumidores. Entonces yo le dije, ¿y vos tenés alguna recomendación? Sí, me dijo, yo te lo podría hacer si vos querés. ¿Ver? Ah, dije yo, ya descubrí por dónde va el asunto, ¿verdad? Bueno, te agradezco mucho. Bueno, finalmente el libro salió y no tuvimos que hacer ningún plagio de nadie, ¿verdad? Pues hicimos un gran esfuerzo porque al final el libro es producto de la contribución de Condeca. O sea, al final el libro no es mío, es de la contribución de todas las personas. Diagramaron las personas de la empresa, hicieron correcciones de texto las personas de la empresa, porque agraciadamente teníamos un equipo que tenía esas competencias. Entonces ya lo que contratamos fue lo menos. Fue la primera vez que yo me expuse a una sesión de fotografía y lo comento porque a algún pyme le va a pasar igual, ¿verdad? Cuando yo fui a la primera sesión de fotografías, pero profesional, y que le ponen un montón de cosas, sombrías, luces y voladas así, y me tomaron como 250 fotos. Yo estaba cansado, porque de pie, sentado, de lado, del otro lado, sin ganas.
Y entonces yo le dije al final al fotógrafo, ¿verdad? Y con un montón de cámaras colgando, que con una, que con otra, le dije, mire, ¿y es necesario todo esto para una fotografía? Sí, me dijo, es necesario. Claro, pero yo no sabía de eso, pues, ni sabía de correctores de texto, ni sabía yo de, mire, y el estilo, cómo sea, igual. Es más, cuando yo les informé en Condeca que había terminado el libro, todos bien contentos y me dijeron, y me hicieron todas esas preguntas, ¿y qué empresa va a registrarle los derechos de autor? Bueno, que lo haga el abogado de la compañía, ¿verdad? ¿Y qué empresa le va a hacer el corrector de texto? ¿Y qué empresa le va a hacer el estilo? Y las imágenes que tiene, yo las bajé de internet. No, no es así. Me decía, las imágenes tienen derechos de autor. Ah, hasta ahí entendí muchas cosas. Por eso digo, no va aprendiendo. Por eso es que ahora, y no es arrogancia, que nosotros le decimos a nuestros clientes, es que mire, yo no solo le ofrezco consultoría teórica de libros, by the book, no. Yo le ofrezco consultoría real de vida, con respaldo. ¿Qué Y aquí pueden viene, aprender nuestros televidentes y cibernautas al leer este ejemplar? van a aprender todo lo que no han hecho bien en su vida. No importa si son o no son vendedores. Te pongo un ejemplo. Nosotros hemos fundado 5 empresas en la familia. 5. Claro, ya la segunda, la tercera, yo dije, bueno, ya no nos vamos a equivocar. Porque como ya pagamos todo el derecho de piso en la primera, ya no nos vamos a equivocar. Bueno, malas noticias, ¿verdad? Porque de las 5 empresas, 2 ya quebraron. Entonces eso, ¿qué nos da? Un acervo, una experiencia. ¿En qué nos equivocamos? Porque el problema es que mucha gente no quiere aceptar que se equivoca. ¿Ya? Como si fuéramos seres perfectos, y no es así. Son más nuestros errores que nuestros aciertos. Y entonces, gracias a Dios que nos equivocamos, aprendimos muchas cosas. Y las aprendimos cuando yo ya había sacado la especialización de empresas familiares. La gente quiere saber algo de empresas familiares, aunque el libro no es para eso, aquí lo va a encontrar. La persona quiere saber, ¿y por qué será que no vendo en mi pyme? Pues, o sea, yo hago las pupusas, la gente me dice que están buenas, pero no me aumentan la venta. Mire, yo hago tacos, ¿verdad? Pero hoy no he vendido ni uno, no he hecho el nombre de Dios todavía. Y a veces ya son las 12, la 1 de la tarde y no han hecho el nombre de Dios. El libro le va a dar respuesta sencilla, sencilla. O sea, en ninguna parte del libro contiene cosas así que necesiten un software, que si no me meto a Google, que si no es con Microsoft. No, no. Todo lo que necesita es sentido común. Abrir su mente y aprender de la experiencia de los demás. Esa es la persona más inteligente, no el que aprende de su propia experiencia. ¿Te imaginas cuántos cientos de miles nos hubiéramos ahorrado si yo hubiera aprendido de la experiencia de los demás? Pero como he pagado el precio de aprender de mi propia experiencia, demasiado caro. Demasiado caro. Entonces, el libro te dice, ¿usted quiere vender? Sí. ¿Y qué vende usted? Porque lo primero que tiene que hacer es saber qué vendo y para quién. Yo hago Pero de todo un poco. ahí le va configurando, ¿sí? Le va configurando y le dice, tiene esto, tiene producto y el producto es bueno y el producto es mejor que el de sus competidores. Y no es broma, vamos a la pupusería. Por ejemplo, tú sabes que las pupusas que hemos comido por siempre en el país, todas son parecidas. Todas tienen más o menos como simulando, ¿verdad? Simulando un círculo, que no lo es. Pero unas son así, ¿verdad? De las orillas, y otras son más parejitas. Unas son más gorditas, otras más flaquitas. Algunas son como bien llenas, hasta un poco sopladitas, ¿verdad? De contenido. Y otras que son más masa que contenido. Pregunto, ¿a qué grado de temperatura te sirven las pupusas en la pupusería? Nadie sabe, ni la señora que las hace. Oiga, ¿y cuántos gramos u onzas o la medida que fuera lleva de masa y lleva de chicharrón? Ah, permítame, ¿y el chicharrón cuál es la procedencia? El origen. Bueno, es de cuche de casa, ¿verdad? De patio. Ah, entonces ya va a encontrar la razón de por qué se enferma. Y así.
Mire, ¿y este de qué lo hizo? De papelillo, este lo hizo de queso, y el queso la procedencia. Entonces, vaya, en la medida en que el pyme se va profundizando en su negocio, es que no necesita estudiar otra cosa, su negocio es lo que necesita estudiar. Y de esa forma, en Ciudad Delgado, aquí le vamos a hacer propaganda a una empresa sin decir el nombre. Ahí en Ciudad Delgado venden pupusas de colores con figuras. Pupusas de color. Y entonces esa pupusería se distingue del otro 99% de las pupuserías. Ah, mire qué interesante. Pues es que es el marketing aplicado, es puro marketing, pero aplicado a condición de cada nivel del mercado. Y ese mismo Licenciado, señor, perdón, ¿cuáles dime. serían esos consejos prácticos para nuestros amigos televidentes y cibernautas que reúnen toda esta experiencia, toda la trayectoria de vida, el sufrimiento particular y de su familia, toda la experiencia de Condeca en esta etapa de reapertura? Hay muchas personas que nos sintonizan a esta hora que están sin esperanza, y nosotros como programa lo que queremos es traerles a personas como usted que les está compartiendo sus errores, los fracasos, las buenas prácticas, y ahora como un profesional, como un salvadoreño, como un patriota, le brinda estos consejos gratuitos para que se sobreponga, venda y prospere. Muy bien. Bueno, ya lo dijimos al principio, ¿verdad? Lo primero es que tiene que poner su proyecto en manos de Dios, es lo primero. Ya hizo eso, ya dobló rodillas, sí va, ok. Ahora, Manos a la sincérese. venta. Ahora, sincérese con la familia. Es que tiene que comenzar del ABC, sincérese con la familia. ¿Va a ser negocio familiar? En esto se va a involucrar su esposa, su esposo, su hija, su yerno, su nuera. Pero aquellos que van a obtener, les va a dar una acción, dos acciones, tres acciones. ¿Cómo va a ser? No, es que ni siquiera está pensando en constituir la empresa formalmente. Y de ahí ya viene el error del nacimiento. Es que lo primero que tiene que hacer es reunir los 100, 200 pesos que la ley dice de capital mínimo y hacerlo. Es que no tengo abogado. Hay que buscar un abogado, ¿verdad?, que tenga mucha sensibilidad para que le cobre barato o no le cobre, ¿verdad? Y entonces ya él se mete en la formalidad, ya va a estar en el Ministerio de Hacienda. Eso es lo que la gente no quiere, pero no quiere porque no sabe cómo es que se le retribuye ese esfuerzo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si es informal, luego al banco no le dan crédito, y el crédito lo necesitamos. Ningún pyme va a salir adelante, pero fíjate bien, Ricardo, ninguno va a salir adelante solo con sus propios recursos, porque siempre va a estar limitado adentro de la cajita. Rápido va a topar techo, rápido. Miremoslo en la señora de la tienda. ¿Y por qué solo tiene una tienda? ¿Y por qué no tiene dos o tiene tres? Y comenzaría a aplicar economías de escala. ¿Y por qué toda la familia está despachando en el mismo lugar si pudieran estar en lugares diferentes? Sí, ¿verdad? Claro. Pero necesitan de la orientación de un consultor, de un conocedor, de un experto. Yo, si tengo un problema de seguridad, insisto nuevamente, voy a recurrir a un experto de seguridad. Pero la gente cree que no se necesita. No es cierto. Necesitamos al que hace las pupusas, los todos, sí que todos nos necesitamos. Entonces, vaya. Segundo, que se consiga el asocio, aunque sea como minoritario en la empresa, porque si es a sueldo, pues no tiene dinero para pagar. Que le ayude en todo el tema contable, en todo el tema financiero, en todo el tema de registros, que le vaya orientando, que le diga, mire, hoy ha vendido muy poco, la semana estuvo muy corta, necesita impulsar algo en la siguiente semana, porque si el pyme solo está abriendo la puerta de su negocio, así no es. Así fue durante muchos años, pero eso ya murió. Abre la puerta de su pymes y no, ni siquiera la ha pintado. No es así, o sea que el pymes tiene que trabajar en su imagen. Y ahí otra vez, ¿verdad? Acérquese a una universidad, hay un montón de muchachos, miles de muchachos,
expertos en diseño gráfico, en publicidad, en una cantidad de cosas que están necesitando una oportunidad. Es rara la universidad que no tiene un centro de ayuda, no voy a decir nombre pues porque no se trata de eso, pero vaya a las universidades y ahí lo tienen, pero cantidades. Y yo estoy seguro que si te dicen a ti una empresa que necesita ayuda, tú me vas a hablar a mí y le vamos a ayudar. Y algunas cosas las vamos a poder resolver nosotros y otras las vamos a tener que pedir a los colegas, porque para eso estamos asociados. En el asocio, entonces está la fortaleza. O sea, solo no lo puede lograr el PYME. Por eso es que nosotros hemos fracasado en 2 empresas, porque lo quisimos hacer solos y solos no se puede. Licenciado. Rápidamente, solo déjame terminar en un minuto. Mira, los grandes en el mundo, ninguno lo ha hecho solo. Ninguno. Pero los pequeños queremos hacerlo solo. O sea, como que no va. El asunto no cuadra. Perdón, dime. Estamos llegando al final de este programa. Quiero agradecerle por su sensibilidad, por su apoyo, por su transparencia, por compartirnos las experiencias particulares, la experiencia de su familia. Usted nos ofreció 3 libros de su autoría para nuestros televidentes y cibernautas. Hemos determinado que la dinámica va a ser que vamos a entregar uno por cada red social: YouTube, Facebook y Twitter. Y le pido por favor, ya que usted lo ofreció hace unos minutos al aire, que pueda compartir sus contactos para ofrecer ese apoyo de asesoría gratuita que usted está poniendo a disposición de los salvadoreños y salvadoreñas. Muy bien. Les voy a dejar un correo electrónico y lo voy a dejar con una intencionalidad, porque ese correo electrónico no lo responde ningún robot, ningún empleado de la compañía, sino que lo respondo yo personalmente. O sea, usted va a tener la certeza de que escribe a ese correo y este servidor es quien le va a contestar. No le va a contestar un empleado, ¿verdad? Yo le podría dar otros correos y otras señales, pero no. Escriba a presidencia@grupocondeca.com. presidencia@grupocondeca.com. Y es un troll center. Y en 24 horas usted tiene respuesta. Gracias, licenciado, por su apoyo. Y ahí están, pues, para que ustedes hagan la dinámica correspondiente, ¿verdad? Por aceptar la invitación y por regalarnos estos ejemplares de su autoría para poder ser de bendición para nuestros amigos televidentes y cibernautas. Ha sido el licenciado Emilio Eddy Enríquez, asesor y consultor empresarial, quien nos ha compartido una serie de consejos prácticos, utilitarios y qué hacer en el día a día para transformar nuestro pasado y tener un futuro brillante de la mano de Dios. Muchas gracias por su sintonía. Bendiciones.